Hola. Hola, hola. ¿Qué onda, Serge? Bueno, bueno. Bueno, ¿qué onda? ¿Y qué hago? Ah, ya, ok. O sea, ya se está viendo mi pantalla. Ok. En- pues, pues eso les puse en un comentario, pero nadie me contestó. No supe qué onda, porque aparte me... Ajá, órale. Sí. ¿Qué onda? Ajá. Sí, pero creo que ya está, ¿no? ¿Está en Computer Audio o Full? Ok, perfecto. ¿Qué tal? Buenos días. Ahí se escucha ya, ¿verdad? Am, ok, permítame un segundo porque se, se cerró el... Este. Ok. am, bueno, ya está. Bueno, pues sí me escuchan, ¿verdad? Por favor pongan en el chat si se escucha bien. Y aquí también van a poner en la sección de preguntas o questions, por favor ahí pongan todas las preguntas que vayan surgiendo. Ok. Bueno, pues me presento. Mi nombre es Alfredo Sánchez y estoy, permítanme un segundo. Voy a cerrar este. Ya.
Ok, mi nombre es Alfredo Sánchez y soy gerente de industria para minería, minerales y metales. Y bueno, hoy les vamos a platicar un poquito sobre las aplicaciones en la industria minera. Em, Está fallando mucho el PowerPoint. Bueno, pues primeramente, entrando un poquito en contexto, comentarles que México es un país con una tradición amplia en minería y aquí somos pues, principales productores de muchos de los minerales. Por ejemplo, en plata somos el número uno en producción a nivel global, ¿no? En oro estamos en el número 8 y en cobre estamos en el número 10. En los diferentes años, pues se va moviendo un poco. Lo que siempre se queda es que en plata somos el número uno, pero también aquí producimos zinc, ¿ok? Y también algunos otros como plomo, fierro también, somos grandes productores de fierro. De ahí que haya tanta industria acerera en el país, ¿ok? Bueno, pues ustedes van a ver los minerales en la tierra en forma de rocas, ¿no? Estas rocas, pues dependiendo su composición química, tiene diferentes nombres, pirita, calcita, calcopirita, galena, etcétera, ¿no? Esto es lo que se extrae de la tierra, ¿no? Y esto es lo que tiene los diferentes compuestos, ya sea cobre, plomo, plata, oro, zinc, etcétera. Algunos traen varios de ellos, fierro, etcétera. Y entonces hay que, pues, separarlos químicamente. Se hace por procesos tanto físicos como químicos, la separación. ¿Ok? Y bueno, como les comentaba, pues México es un país con una alta tradición minera. Desde la era de los aztecas, los mayas ya comercializaban con turquesa, que es un mineral de cobre, así como uno que se llama cinabrio, que es mercurio, y otros materiales, ¿no? Siempre lo han utilizado pues para eh, hacer vasijas y todas sus herramientas también de casa, etcétera, ¿no? Entonces todo esto pues lo extraían de la tierra, ¿no? Posteriormente viene eh, pues, la corona española, hacen lo que es la conquista y los españoles comienzan a explotar los minerales, ¿no? Posteriormente ya vienen de otros países. Inglaterra es uno de los que vino también para explotar mucho, sobre todo la plata de Pachuca, ahí en Inglaterra. Y, y bueno, así se van generando minas muy grandes. Por ejemplo, allá en el norte del país hay una zona que se conoce como la zona del cobre, donde están las minas de Cananea, Nacosari. Son minas muy grandes, a nivel global son reconocidas como minas de las más grandes, con producciones pues muy elevadas, ¿no? Estas minas primero pertenecían al gobierno, pero posteriormente hubo una adquisición por parte de Grupo México. Entonces, así como la zona del cobre, pues también tenemos una zona del oro, que también hay dos principalmente, una que está ahí en Sonora y otra que está en Zacatecas y se está consolidando últimamente también una zona en Guerrero. ¿Ok? Bueno, pues la minería no es un proceso ni fácil ni rápido. El, Comienza con la explotación. Bueno, antes de la explotación, realmente primero hay que hacer la búsqueda del mineral, lo cual pues puede tomar varios años. Ya una vez que se tiene detectado dónde hay minerales, se empieza a
hacer perforaciones para ver la cantidad de minerales que hay, la concentración de minerales y ver si es viable hacer una mina ahí, ¿no? ¿En qué sentido tiene que ser viable? Pues tiene que ser viable tanto económicamente como ecológicamente. Es decir, no tiene que lastimar reservas naturales, no tiene que contaminar ríos, entre muchas otras situaciones que se consideran. Y evidentemente debe ser viable económicamente porque si la densidad de mineral no es suficiente, hay que retirar o remover demasiado tierra para lo que se alcance a sacar. Entonces, probablemente ahí no sea comercialmente viable, ¿no? Entonces, todos estos estudios se hacen, se sacan los permisos, eh, se revisa de dónde se va a obtener el agua. Hay algunos procesos que su consumo de agua es verdaderamente alto y hay algunos que no es tan alto el consumo de agua en el proceso, pero pues necesitan todos los servicios auxiliares, ¿no? Entonces, como las minas típicamente están en lugares bastante aislados, alejados de la civilización, pues tienen que ver la forma de cómo se va a utilizar el agua y qué se va a hacer después de su utilización, ¿no? Ya posteriormente se construye lo que es todas las bases para hacer la mina. La mina es donde está ya sea el tajo, si es mina a cielo abierto, o si es mina subterránea, ¿no? Y muy cerca de esa mina se tiene que poner lo que le llaman una planta de beneficio. Esta planta de beneficio es justamente para hacer los procesos físico-químicos que van a permitir extraer el mineral de interés de toda la ganga, ¿no? La ganga es tal cual lo que viene de lo que están escarbando de la tierra. Perdón, esa es la mena. La mena es todo lo que viene de la tierra, después extraen el mineral de interés y todo lo que ya no tiene mineral de interés es lo que ahora sí le llaman ganga, ¿no? O le llaman colas o es todo el desperdicio. Les comentaba que ya una vez que se obtuvo de dónde hay minerales, pues se tiene que hacer lo que es el tajo o lo que es la mina subterránea, ¿no? Ese es el primer paso. Después de que se definió que sí es un área pues factible para explotar y poner ahí una mina. Posteriormente de que se remueve el mineral de la mina, pues les decía que pasa a lo que es el beneficio, ¿no? Como hoy vamos a hablar únicamente del proceso del cobre, pues básicamente vamos a ver que hay dos formas de que pues, se puede extraer, ¿no? Ya sea en una planta concentradora, donde el proceso es por flotación, o ya sea por lixiviación. ¿Ok? ¿De qué depende? Pues depende del compuesto químico que trae el mineral, ¿no? Es decir, qué tipo de roca. Si es un sulfuro o si es un óxido. Es decir, si viene con azufres, el cobre viene pegado a azufres, o si el cobre viene pegado a oxígenos, ¿no? Típicamente los óxidos son más superficiales, ¿no? ¿Por qué? Pues porque tienen más contacto con el aire y de ahí hace la reacción para irse adhiriendo al oxígeno, ¿no? Y normalmente los sulfuros están a profundidades más bajas. Entonces, típicamente los sulfuros pueden venir de minas subterráneas,
aunque no es una regla, es lo más común, y los óxidos de minas a cielo abierto. Ok. Bueno, pues les comentaba, en el proceso metalúrgico, pues están estos dos tipos de beneficio o extracción del material de interés, que es lixiviación. Pues me imagino todos han escuchado hablar de lixiviación, o a qué se refiere la lixiviación. Y bueno, pues no es más que el extraer una partícula de otra por medio de una disolución, ¿no? Entonces, lo que podemos hacer es, en este caso, es que las menas, cuando es cobre, se tiene que poner ácido sulfúrico, bueno, una concentración baja de ácido sulfúrico, para que el ácido sulfúrico vaya mojando todo lo que es la mena, y el cobre que está en la mena se va pegando a esta solución. Esta solución va recorriendo a través de toda pues el montículo de tierra hasta llegar hasta la parte más baja, donde ahí se hace algo así como un río, donde viene ácido sulfúrico ya con todo el cobre pegado, ¿no? Entonces, a esa solución le llaman solución rica, o PLS, ¿no? Por sus siglas en inglés, de Pregnant Liquid Solution. La otra forma, cuando no es lixiviación, entonces tendrían que hacerse por flotación. Les decía, esto es en una planta concentradora. Tiene pues diferentes etapas, donde primero aquí sí se tiene que moler. En la lixiviación no se muele, en la lixiviación solamente se tritura, pero en la flotación sí se tiene que moler, por lo cual pasa por una planta de molienda. Y ya una vez que está molido, pues todavía se clasifica para que tengamos el polvo muy fino. Las partículas no pueden exceder del medio milímetro. Y después ya se pasa a lo que son las celdas de flotación. En las celdas de flotación, justamente ahí es donde hacemos la separación, ¿no? De las partículas de cobre. Se flotan a través de, bueno, pues estas celdas, porque estas partículas de cobre son hidrofílicas, perdón, hidrofóbicas, lo cual significa que le huyen al agua y por lo tanto se pegan a las burbujas. Entonces lo que hacemos es que sacamos las burbujas, las separamos, y todo eso que se viene con burbuja es lo que trae el cobre, ¿no? Bueno, pues aquí se ve un panorama más o menos típico de lo que es los procesos de una mina, donde se ve aquí algunos puntos, por ejemplo, la zona donde se recibe y se carga el diésel, ¿no? La minería, sobre todo la de tajo abierto, aunque también la subterránea, pero más la de tajo abierto, utilizan bastante diésel, ¿no? Entonces, ¿eso qué significa? Pues que vamos a tener que tener unos tanques de diésel ahí, en la cual va a llegar una pipa de Pemex o AMI o Exxon, etcétera, cualquiera, y va a cargar el diésel. Este diésel después ellos lo van a pasar a otro tanque, donde va a haber unas bombas donde van a despachar a los yucles. Los yucles son estos camiones muy grandes donde se transportan pues la mena, ¿no? Toda la tierra que va saliendo de la mina.
Entonces, aquí en el manejo de combustibles, pues ustedes seguramente ya vieron, tanto cuando vieron temas de flujo, cuando vieron temas de nivel, así como en la industria de oil and gas, pues que tenemos las soluciones, ¿no? Estas mismas soluciones se utilizan en la minería, solamente que con alguna particularidad con respecto a las que vieron de las terminales de Pemex. Acá son mucho más chicas, son de consumo interno, entonces las soluciones son un poquito más simples, ¿no? Cumpliendo con lo mismo, pero en escalas menores. Posteriormente les decía que para la lixiviación se tiene que regar el campo de lixiviación con ácido sulfúrico. ¿Ok? Es decir, aquí lo que hacen es que de la mina primero trituran, hay una trituradora primaria y luego una trituradora secundaria, y después de la tritura secundaria va haciendo estos montículos, ¿no? Entonces, en estos montículos ya se ponen una red de mangueras que va a estar espreando el ácido sulfúrico para que vaya capturando las partículas de cobre y se vayan hacia la laguna de PLS. Primero se hace como un tipo río y luego se hace como una laguna de la cual se va a unos tanques, ¿no? En un rato más veremos más a detalle el proceso de lixiviación. Pero ahí, pues ahí también tenemos bastantes aplicaciones, principalmente para estar monitoreando el flujo del el ácido sulfúrico diluido. Aquí una de las características es que estas mangueras que están sobre los campos, pues están de entrada, están como muy remotas. Los campos están como muy alejados y aparte son muy grandes. Y además se está cambiando cada rato, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que estaba ahí después le ponen otro piso de mineral y entonces tienen que ponerla sobre el otro piso, ¿no? Y después lo que ya está todo, ya no es mena, sino ahora ya es pura ganga, es decir, puro material de desecho, eso se remueve. Entonces estos campos de lixiviación son muy dinámicos, se están cambiando continuamente. ¿Eso qué significa? Que no puedo tener instalaciones eléctricas ahí fijas. Por lo tanto, aquí utilizamos soluciones que son remotas, donde los equipos van a estar midiendo ya sea a batería o incluso en algunas ocasiones se ponen paneles solares. Esto para alimentar a los equipos y las señales se mandan vía celular, ¿no? Después está el otro proceso, decíamos que algunos se van por lixiviación, pero otros se van por flotación. ¿De qué depende? De dos cosas. Una, su composición química, es decir, si son óxidos o si son sulfuros, pero también depende de la concentración del mineral. Es decir, si esto se mide en cuántos gramos voy a sacar de cobre por tonelada de mena que saco de la mina, ¿no? Entonces, si tengo concentraciones muy bajas, aunque sean sulfuros o óxidos, los tengo que mandar por lixiviación. No es comercialmente viable sacarlos por flotación. Por flotación saco cuando tengo concentraciones más elevadas. ¿Ok? Dentro de bueno, para la flotación decíamos que está dentro de una planta que se llama planta concentradora, en la cual pues hay también el espesamiento, ¿no? Ya veremos más o menos cómo va, pero es parte de todos los espesadores. Hay espesadores de ganga o de colas, y hay espesadores de concentrado, ¿no? Aquí lo que va a salir de estas minas
o al menos de la concentradora, justamente se llama concentradora porque va a salir un concentrado. ¿Qué significa un concentrado? Va a salir algo así como la mena que venía de la mina, pero con concentraciones mucho más altas. Es decir, si venía de la mina con un 2%, 3% de concentración de cobre, va a salir en un concentrado al 50%, 60%, ¿no? Ya esto después se va a ir a otros procesos de refinación para poder sacar las barras, ¿no?, de cobre. O en el caso de cuando hablamos de lixiviación, eso ya salen por una planta que le llamamos es extracción por solventes. Ahí sí ya salen las barras de cobre directamente, ¿no? Entonces, pues en todos los aditivos que se ocupan y también en el diésel necesitamos ahí una solución que seguramente ya vieron de overfill prevention. Esto para pues evitar que haya derramas, ¿no? ¿Por qué? Porque pues ya sabemos que ha habido algunos accidentes en los cuales se derrama pues, los químicos que son necesarios para esta operación y terminan contaminando el suelo. El más conocido, me parece, fue uno donde se contaminó el río Sonora, lo cual trajo pues muchos problemas ambientales, ¿no? Entonces, es de ahí la importancia de usar estos sistemas de prevención de derrames, ¿no? O overfill prevention. También, pues vamos a estar viendo todo el tema del manejo del agua, ¿no? El manejo del agua en la minería es crítico. ¿Por qué? Porque, como decía, hay algunas operaciones que utilizan muchísima agua y además de que, pues, para todos los servicios auxiliares, pues también se requiere agua, ¿no? Entonces, hay muchas regulaciones. La minería es una de las industrias más reguladas. Sabemos que no es popular y mucho menos últimamente. Entonces, se ha incrementado mucho el tema de las regulaciones necesarias para la minería, ¿no? Una de ellas es justamente el tema del agua, ¿no? Desafortunadamente en el pasado había algunas empresas que no cumplían con lo requerido y entonces eso provocó que se endurecieran muchísimo las regulaciones y el monitoreo a estas regulaciones, ¿no? Bueno, pues vamos primero a pasar a platicar sobre cómo manejamos el diésel. Como decía, seguramente ustedes ya tienen ahí algún respaldo con lo que vieron en flujo, con lo que vieron en nivel y con lo que vieron en la industria de oil and gas, ¿no? Porque entiendo que esta es la última industria que van a ver. Entonces, incluso si vieron soluciones, pues seguro ya lo tienen muy claro, ¿no? Esto es más o menos como lo ven ustedes cuando van a la mina. Primero, pues ven los camiones. Como pueden ver, estos yucles pues son muy grandes, lo cual genera que tengan un alto consumo de diésel. Por ejemplo, en las características técnicas de Caterpillar, indica que este modelo que le llaman Liebherr T282 tiene un consumo promedio de 4,176 litros por día, ¿no? Y estamos hablando que algunas minas, como les decía, la de Cananea, que están operando cerca de 400 a 500 camiones simultáneamente. Entonces, si hacemos ahí la multiplicación, pues va a salir que un número de espanto, ¿no? De consumo de diésel
es gigante, entonces esa mina sí tiene su propia terminal como las de Pemex, ¿no? Por lo demás, las minas que no son tan grandes como la de Cananea, también tienen, como se ve aquí en la imagen superior izquierda, donde tienen un tanque vertical y tienen un par de tanques horizontales, ¿no? En uno, básicamente, es donde reciben. Después lo pasan al vertical, que le llaman el tanque de reposo. Cada uno puede diferir un poco en las operaciones, ¿no? Pero esto es lo común. Llegan a un tanque y ahí reciben el diésel. Después lo pasan al tanque vertical, donde empiezan a hacer una separación por decantación. Y posteriormente lo pasan al otro tanque horizontal, donde ese ya es un tanque de despacho. Entonces, la CRE ahora ha impulsado pues el tener el control de todos estos movimientos, tratando de minimizar el tema del huachicoleo. Ahora el SAT necesita tener el registro de cada movimiento de adquisición o venta de diésel, ¿no? Y a su vez, internamente se necesita saber cuánto se está consumiendo y dónde se está consumiendo, ¿no? Entonces, es por eso que en donde hay un trasvase o un intercambio de propietario, se necesitan aplicaciones con transferencia de custodia, ¿no? ¿Por qué? Porque con base en esta medición es que se van a hacer los cobros. Por lo tanto, necesita haber transferencia de custodia, porque el hecho de que tenga transferencia de custodia, ya sabemos que significa que hay un tercero que está respaldando esa medición. Es decir, no es el usuario de la mina, no es el usuario de el que vende el combustible, como podría ser Pemex, ni tampoco es Endreshauser como el que proporciona la solución de medición, sino que cuando hay transferencia de custodia, se hace todo con base en estándares de tercerías que van a asegurar que la medición es correcta porque no tiene ningún interés ni por el lado de la mina ni por el lado del proveedor. Entonces, y tiene pues, ciertos candados, ¿no? Tiene candados tanto electrónicos como candados físicos. Entonces, ahí para hacer esa descarga del camión del proveedor de diésel hacia el tanque de la mina, se necesita poner un patín. Este patín debe de cumplir con transferencia de custodia y cumplir con varios requerimientos de la CRE, ¿no? La CRE, ya sabemos, es la Comisión Reguladora de Energía. Esto es más o menos un diagrama de cómo son las operaciones de diésel dentro de la mina, en donde llega ya sea por camión o por tren, a veces por buque, cuando estamos hablando de algunos cerca de la costa, llega el diésel, ¿no? Después hay una carga hacia los tanques de la mina y después hay un trasvase a otro tanque que quede más cerca de donde se van a cargar o se van a despachar los yuples. ¿Ok? Entonces, esto es lo que no se debe de hacer. Esto es como se tenía, por ejemplo, donde venía el camión y descargaba, pasaba solamente por un medidor y después ya se iba hacia los tanques que están aquí. Voy a poner mi puntero. Ok. Entonces decíamos que aquí estaba el camión, el cual hacía que salía por acá y pasaba por este medidor para llegar a estos tanques, ¿no? Entonces, aquí, ¿cuál es el principal problema?
pues que ese medidor no iba a medir bien, ¿no? Y no solamente no iba a medir bien porque es una marca que no es la mejor, sino que no iba a medir bien porque no había ahí una consultoría de qué hacer para tener una medición correcta, ¿no? Lo que se tiene que prever es que el diésel al ir saliendo del camión va a tener mucho aire, entonces este aire no permite que se haga la medición más adecuada, ¿no? Entonces, aquí se alcanza a ver cómo viene mucho aire. Normalmente esto se reproducía, pero no me está dejando. Pero esto, pues, evidentemente va a tener mucho error, ¿no? Por mucho que los Coriolis puedan tener cierta compensación de aire y detección y cosas así, esto no es las condiciones de flujo más adecuadas para tener la medición correcta. Miren, ahí se ve cómo se va haciendo el aire cuando va pasando, cuando va saliendo, ¿no? Entonces, esa medición pues no es la más adecuada porque, por ejemplo, ese medidor que vieron ahí que va pegado al camión, ese mide este volumen, ¿no? Entonces, evidentemente está midiendo el volumen del diésel y el volumen del aire, ¿no? ¿A quién sí le conviene esto? Pues al proveedor del diésel, ¿no? ¿Por qué? Porque te está vendiendo el aire a precio de diésel. ¿A quién no le conviene? Pues al usuario, a la mina. ¿Por qué? Pues porque está comprando aire, ¿no? A precio de diésel. Entonces, y también esto no lo quiere, pues, el SAT, ¿no? ¿Por qué? Porque este tipo de manipulaciones es lo que da pie a que pueda existir el huachicoleo, ¿no? Esto es lo que sí se debe de hacer, ¿no? Se pone aquí la salida del camión, tiene todo un arreglo, no, perdón, esta es la salida del camión, aquí la entrada al patín, tiene todo un arreglo en el cual lo primero que hace es eliminar el aire, aquí tiene unas trampas de aire en este tanque de trampas de aire, el cual pues va a tener sus mediciones para que sepa dónde está, si aquí llega el diésel es porque ya va a rebosar. Y si aquí detecta diésel, es porque está muy vacío y eso va a generar que entre aire al Coriolis, ¿no? Entonces, ya una vez que tenemos esto dentro de los parámetros por estos liquifans, se va a asegurar que el Coriolis va a estar únicamente con diésel, no va a haber aire ahí. Y pues con el arreglo de válvulas y todo, hacemos que pueda estar operando de manera adecuada, que podamos hacer un bacheo, donde digamos, ¿sabes qué? Quiero descargar tantos litros, o si descargo todo el camión, también que me cuente los litros de manera adecuada, ¿no? Estos litros, pues ya sabemos que deben de ser litros estandarizados a, a 20 grados, ¿no? Y a una atmósfera. Entonces, para que cumpla todo esto, pues también necesitamos tener un computador de flujo, ¿no? Este computador de flujo, pues le va a entrar lo que es la presión, lo que es la temperatura, lo que es el flujo que está pasando, de tal manera que me pueda convertir o compensar, ¿no? Pues sabemos que el Coriolis me mide flujo másico, entonces lo necesito como un flujo volumétrico. ¿Para qué? Para que pueda compararlo con lo que me está midiendo la salida del camión, ¿no? Y aparte porque en diésel prácticamente nunca se requiere la masa, ¿no? Siempre es un volumen estandarizado, ¿no? Así es como se ve ya una solución.
del patín, ¿no? Aquí abajo está la bomba para asegurar que la bomba siempre esté inundada. Y pues aquí atrás se ve el Coriolis, el computor de flujo, el tanque, etcétera, ¿no? Todo esto es la solución que se ofrece a la descarga. Pero ahora todavía en diésel hay otra solución que hay que verla en los tanques, ¿no? ¿Por qué en los tanques? Pues porque también necesitamos saber cuánto hay de diésel, cuánto se está ingresando y cuánto se está consumiendo, ¿no? Nuevamente, esto es por la nueva normatividad de controles volumétricos indicado por la CRE, ¿no? Aunque aquí no necesariamente requiere transferencia de custodia, al menos en minería, ¿no? Ni tampoco a la carga de los yucles se requiere. La única que sí se requiere es donde hay un cambio de propietario. ¿Ok? Y también aquí hay que seguir algunos parámetros o algunas recomendaciones de la CRE porque sabemos que el diésel pues, se puede expandir cuando hay mucho calor y que también los tanques se pueden deformar. Todo eso se tiene que considerar para poder dar un volumen corregido. ¿Ok? Esto es básicamente los procesos que van haciendo los equipos, los cálculos, donde se tienen que integrar las tablas API para poder corregir el volumen. Y al final lo que más nos interesa es tener el volumen neto estándar, ¿no? Decíamos, la masa no es lo que más nos interesa. Nos interesa el volumen neto estándar. Nos interesa que el medidor de flujo mida volumen neto estándar y nos interesa que mi solución de nivel me diga cuánto volumen hay en el tanque en volumen neto estándar. Y si quisiera masa, ya nada más le pongo la densidad de referencia y ya obtendría la masa, ¿no? Pero nuevamente es algo que casi no se usa. Ahora bien, ya vimos uno de los procesos auxiliares, que es el de diésel. Ahora veamos el tema del proceso, ¿no? El proceso, como decíamos, de la mina, bien, los yucles traen la mena y lo primero que hacen es pasarlo por un triturador primario, ¿no? ¿Para qué? Para que se pueda transportar por banda. Estas bandas pueden ser muy largas, ¿no? Por lo tanto, como son muy largas, necesitan dividirse en varias bandas, ¿no? ¿Por qué? Porque una sola banda no soportaría todo el peso y aparte, en caso de una avería, se vuelve más problemático tener una banda de varios kilómetros de longitud, ¿no? Tratamos de que sean más cortas, 1 kilómetro o 3 kilómetros, y después cambiamos de banda, ¿no? Y para hacer estos cambios hay chutes de transferencia, ¿no? Aunque aquí lo que está marcando es que la trituradora primaria está muy cerca de donde está la mina, ¿no? De donde se está obteniendo todo el mineral. Pasa por banda y después, muy cerca de donde está la planta de beneficio, hay una trituradora secundaria. Ya, esta trituradora secundaria ya lo manda, y dependiendo del caso, si es un proceso de lixiviación, lo va a mandar a los campos de lixiviación, y si es un proceso de concentración, lo va a mandar al molino. ¿Ok? Así es como se ven o están construidos las trituradoras primarias. Estos pues reciben roca muy grande porque es la que se explotó con dinamita y que trae el yucle, ¿no? Esto va a hacerla en rocas más pequeñas para que sean transportables por la banda, ¿no? Hay diferentes diseños de estas trituradoras. No vamos a entrar tanto a detalle sobre eso, ¿no? Lo que sí vamos a mencionar es que no importa el diseño, se requiere tener pues ciertas mediciones, ¿no? Aquí principalmente necesitamos tener la medición de nivel. ¿Por qué?
porque la trituradora necesita tener una cama siempre. ¿Para qué? Para que no llegue la piedra y caiga en seco sobre los mecanismos porque los puede dañar, ¿no? Entonces tiene que haber una cama en la cual va a ir bajando y así las piedras que vienen del yucle van a caer sobre la cama. Para eso tenemos que tener la medición de nivel en la trituradora, nivel continuo, ¿no? Pero también tiene varios pasos intermedios. Aquí tenemos que tener switches de nivel o interruptores de nivel o nivel puntual también le llaman, ¿no? Eh, Aquí hay diferentes tecnologías que podrían hacer. Eh, una de las más usadas es una que se llama o se denomina de microondas, ¿no? Que es básicamente es una barrera. Aunque en algunos casos no es posible poner una de microondas y entonces ahí tendríamos que poner una radiométrica. Bueno, pues aquí no hay participación, me parece, pero ojalá me puedan poner en sus comentarios porque cuándo creen que debe de ser la de microondas y cuándo debe ser la radiométrica, ¿no? Son las dos más típicas. También hay veces que se utiliza el vibrónico o el capacitivo, ¿no? Pero en este tipo de equipos no es tan común el vibrónico y el capacitivo. ¿Por qué? Porque hay mucho contacto mecánico, ¿no? Aquí se ve una instalación. Estoy seguro que ya les hablaron de lo que es Harvey Technology. En este caso, aquí se utiliza. ¿Para qué? Porque cuando se está haciendo la trituración y llegan los camiones y descargan, se genera mucho polvo. Estos polvos incluso se tratan de controlar sprayando agua, ¿no? Pero todos esos polvos se le van pegando a la antena del radar. Entonces, lo que necesitamos saber es en qué momento el radar puede dejar de ser confiable su medición, dadas las incrustaciones. Por ese motivo es que con Harvey Technology vamos a estar viendo este parámetro de incrustación, ¿no? Incluso, seguramente ya les mencionaron que este equipo tiene la posibilidad de que le pongas una purga de aire y tiene doble salida. Puedes tener tu 420 Hz y además puedes tener un contacto seco de transistor para que mandes una alarma en este caso, de que te abra la válvula para el sopleteo. ¿Okay? Les comentaba que hay veces se requieren equipos radiométricos. Vemos aquí los dos casos, ¿no? Está por un lado el microondas y por otro lado está el radiométrico, ¿no? Cuando es posible tener un agujero en cada lado, entonces vamos por el de microondas. ¿Por qué? Porque las microondas no pueden atravesar las paredes. Cuando no es posible tener un agujero por el diseño, por la estructura que se debilita o que simplemente no lo permite el licenciador, entonces vamos por el radiométrico. ¿Por qué? Porque las ondas gamma sí atraviesan las paredes y podemos recibir del otro lado con el FMG 50, que es el radiométrico. Seguramente ya lo vieron también en la sesión de nivel. Ok. Después de la trituración, pues viene a las bandas, ¿no? Es decir, de las trituradoras siempre salen hacia bandas. Y entonces aquí, pues también tenemos que estar revisando algunos parámetros, ¿no? ¿Qué parámetros podemos revisar en las bandas? Pues podemos revisar el parámetro de, por ejemplo, el líquido que se usa para lubricar. Aquí en todos los mecanismos de las bandas se necesita haber una buena lubricación.
para eso se mide la temperatura, se puede medir la presión del aceite y incluso se puede medir el flujo. Si no se mide el flujo, muchas veces también sí se puede medir la viscosidad. Aunque hay veces que únicamente con la presión y la temperatura ellos van sacando algunos parámetros inferidos, ¿no? Pero si los quieres tener medidos y no inferidos, también se puede hacer, ¿no? Pero como mínimo es temperatura y presión. Esto es para los mecanismos de movimiento de las bandas, ¿no? Ahora, ¿qué también se puede medir en las bandas? En la banda podemos, bueno, primero hay unos chutes de transferencia para ir de banda a banda. En esos chutes normalmente medimos el nivel, ¿no? Tanto el nivel continuo para ver qué tan lleno está, tanto como un nivel puntual que es de una alarma, ¿no? Es decir, si llegas a tal nivel, me disparas porque ya está muy lleno. O la otra opción es que, por ejemplo, con este microondas, que se puede ver si está pasando o no está pasando, ¿no? Es decir, si está libre, significa que está parada esta banda y este está vacío, ¿no? O al menos abajo de este nivel. Entonces, para eso tiene esa doble función este equipo, ¿no? Ver el límite del nivel y también ver si hay o no hay. Otro parámetro que se puede medir en las bandas es el flujo másico, ¿no? Muchas bandas tienen la medición de flujo. ¿Por qué? Porque todas tienen la medición de la velocidad de la banda. Y entonces muchas tienen galgas extensiométricas para medir el peso. Con medir el peso y la velocidad ya pueden tener el flujo másico, lo cual es una solución que en teoría pues funciona muy bien, ¿no? Es perfecta. Pero ya en la práctica no lo es. ¿Por qué? Porque estas galgas extensiométricas tienden a descalibrarse muy fácilmente. Entonces, ¿cuál es el problema de eso? Que para calibrarlas hay que vaciar la banda, hay que pararse el proceso. Entonces, eso ya no es tan fácil de estar haciendo continuamente. Incluso para revisar si ya está calibrado o descalibrado el equipo, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues con el radiométrico podemos tener este paquete, ¿no? Con el radiométrico medimos pues la densidad y con el ultrasónico medimos el nivel de lo que está pasando, ¿no? En la banda. ¿Por qué medimos con ultrasónico y no con radar? Bueno, se puede con los dos, pero el ultrasónico tiene una respuesta más rápida que el radar. Y como en la banda el nivel varía u oscila pues bastante, entonces lo mejor es poner un equipo que responda más rápidamente. Aunque si ponemos un radar y más con los nuevos modelos se van haciendo cada vez más rápido, aunque todavía no le llegan a la velocidad de muestreo del ultrasónico. Posteriormente llegamos a el stockpile, ¿no? Las bandas llegan aquí al stockpile, de donde se va a sacar para la trituración secundaria. Entonces ahí pues tenemos que medir cuánto material tenemos, ¿no? Y para eso pues utilizamos radares, ¿no? También en este tema del movimiento de los materiales, tenemos esta solución, ustedes ya la vieron cuando vieron nivel, el SolidWave, que es básicamente una barrera de microondas en el cual pues una emite, otra transmite y si algo se interpone, pues switchea, ¿no? Pero también está que le llamamos SolidMotion, que funciona por efecto Doppler y básicamente me detecta si hay o no movimiento del material, ¿no? No me dice cuántos kilos por minuto o por hora están pasando,
pero me indica más o menos la velocidad, porque la salida es en 420 miliamperes. Entonces, estos equipos, pues los ponemos más o menos con esta configuración, de tal manera que si ambos están en verde, como se ve en el recuadro de la izquierda, significa que está corriendo el material, sabes que está corriendo por el SolidMotion y sabes que no está bloqueado por el SolidWave. Sin embargo, si el SolidWave está bien, pero el SolidMotion indica que en rojo, significa que está vacío. Entonces, significa que no está pasando material porque está vacío, dado que el de movimiento no está detectando. Y en el caso de que los dos estén en rojo, significa que ambos, que está bloqueada bueno, tubería o el ducto donde está pasando, ¿no? También tenemos para cuando estamos llenando o vaciando hacia el stockpile, se debe de medir tanto el nivel para que me indique qué tan alta es la montaña en ese punto y también un switch de nivel. Típicamente se usa un capacitivo. Este es para que me alarme en caso de que la pala está muy cerca de la montaña de material. Ok, y ahora sí pasamos a la planta de beneficio. Vemos aquí que lo que les comentaba hace rato, ¿no? Lo que va a entrar a las plantas son rocas minerales, que puede ser de las más comunes es la cuprita para los óxidos y la calcosina, o también le dicen muchas veces calcosita, para los sulfuros. Esos son los que son con mayor probabilidad o los que son más abundantes. Así también la cobelita, que es un azufre también, un sulfuro, que es con menos probabilidad, pero todavía es alta, ¿no? Lo mismo que la bornita. Vemos que ya con menos, con menos abundancia está la malaquita, la azurita, etcétera, ¿no? Y así también vemos que algunos son óxidos y algunos son sulfurosos, ¿no? O sulfúricos. Ahora, ¿cómo voy a decidir si voy a hacer lixiviación o si voy a hacer concentración? Bueno, pues básicamente la lixiviación se hace para los óxidos, ¿no? Y la concentración se hace para los sulfuros. Sin embargo, no es que no se pueda hacer lixiviación para sulfuros o no se puede hacer concentración para óxidos, pero esto es lo más típico. Y otra de las condiciones es también la concentración de mineral. Si es alto, entonces sí tengo que ir por concentración. Y si es bajo, tengo que ir por lixiviación. Sobre todo lixiviación en patios, porque también hay lixiviación dinámica o lixiviación en tanques, ¿no? Pero ahorita estamos hablando de la lixiviación en patio. Ahora, viendo aquí de la lixiviación, estas imágenes son justamente aquí en este domo está el stockpile. Como veíamos, aquí es de donde llega el mineral de la mina que fue triturada con una trituradora primaria y este ya es el stockpile. De aquí, este ya está cerca de la planta concentradora, ¿no? O de los patios de lixiviación. Y ya de aquí se va a surtir hacia las plantas. Entonces, cuando son patios de lixiviación, se ve algo así como esto, ¿no? Todo
digamos, el sistema, aquí ellos le llaman Quebalix porque es quebradora, bandas, lixiviación, ¿no? Entonces, pues aquí va el tema de las bandas, donde vas acomodando con estas máquinas, vas haciendo como el pastel, ¿no? Que es el patio de lixiviación. Posteriormente, ya que tienes tu patio de lixiviación, que es acá, vas a sprayar con una solución de ácido sulfúrico. Este empieza a remojar todo el patio hasta que sale por abajo y llega a un tipo laguna que es lo que le llaman el PLS, ¿no? Entonces, este PLS es un líquido que ya trae pues todo el cobre y también trae pues el ácido sulfúrico, ¿no? Y bastante agua también. Entonces, este PLS se tiene que primero quitarle el cobre, ¿no? ¿Cómo lo hago? Pues primero con un material que se llama orgánico, que es como un tipo diésel. Lo voy a mezclar con el orgánico. ¿Por qué? Porque aquí va a haber una transferencia. Aquí es donde extraigo el cobre del PLS, ¿no? Entonces, ya una vez que extraje el cobre del PLS ahora este orgánico cargado lo voy a pasar a otra pila. En esta pila, lo voy a mezclar con un electrolito. Ajá. ¿Por qué tengo que pasar el orgánico en medio? Porque el electrolito no puede, químicamente no puede quitar el cobre del PLS directamente. Lo tengo que pasar por un orgánico. El orgánico nada más es mi medio de transporte. Entonces, del PLS, primero con el orgánico le quito el cobre al PLS. Después paso el orgánico cargado y ahora con el electrolito le quito el cobre al orgánico cargado. Ahora, este electrolito ya es un electrolito cargado con cobre. Entonces, lo paso a la planta de electrólisis, en el cual voy a hacer pasar corriente y por esa de electrólisis y con la corriente el cobre se va a ir pegando a el cátodo, ¿no? Entonces, básicamente esto es como voy a ir sacando después mis placas ya de cobre al 99.9%. ¿Ok? Listo. Así es como se ve, ya algo real. Este es el río que les digo que se va haciendo a toda la orilla del patio de lixiviación. Esto tiene abajo una membrana para que no se absorba por la tierra. Entonces, y vaya corriendo hacia mi laguna de PLS, ¿no? Solución preñada, le dicen en inglés, ¿no? Eh, y después la voy a pasar a mi recuperación, que es lo que yo les explicaba por la electrólisis. Y ya que saqué todo el cobre y todo, me queda lo que le llaman la Barren Solution. ¿Esto qué es? Pues básicamente es ya mi PLS, pero sin cobre, es decir, el ácido sulfúrico de nuevo. Y este ácido sulfúrico lo voy a reinyectar a el campo de lixiviación, ¿no? Es un proceso cerrado
Finalmente, esto es lo que sale, ¿no? Estas son las placas que salen. Aquí se ven metidas en las tinas de electrólisis. Y así es como va a estar funcionando. Estas son las mediciones que típicamente tenemos. Tenemos, decíamos, el flujo, presión, temperatura para los campos de lixiviación. Todos los flujos que van corriendo de un punto a otro, que veíamos aquí en los círculos, todo esto necesita ser medido a través de los flujos, ¿no? Los niveles también, les comentaba que aquí también incluso tiene que ser estas mediciones inalámbricas. Y lo mismo aquí para la electrólisis, ¿no? Hay que medir el flujo del electrolito de entrada, ponerle también sus agentes para ponerlo en condiciones adecuadas, los solventes, todo hay que estar midiendo los flujos, ¿no? Para que funcione todo como recién les expliqué. Esta es otra medición. Aquí está, por ejemplo, entre el orgánico y el electrolito. El orgánico es más ligero, se va para arriba, el electrolito se va para abajo. Tenemos que medir la interfase, ¿no? Entonces, para eso se eligió este equipo que, como lo vieron en nivel, le llamamos Sensor Fusion porque tiene dos principios de medición, tanto capacitivo como radar de onda guiada. ¿Okay? Ahora sí pasemos al tema de la concentradora. Vemos acá el stockpile, se va a la molienda, ¿no? Pero después de la molienda se va hacia el va a un tanque que decíamos acondicionador, donde de aquí es de donde se va a surtir ya hacia las celdas de flotación. ¿Ok? Posteriormente, estas celdas de flotación va a tener dos salidas. Una es la espuma, que es la que trae el cobre, y esta espuma pues ya se va a ir hacia un espesador. ¿Para qué? Para que concentre el sólido que trae el cobre y lo pueda procesar, ¿no? Lo mande a un filtro de prensa y ya este filtro prensa me saca un concentrado. ¿Ok? Ok. Entonces, y la siguiente salida es la parte de abajo de las celdas de flotación y es la ganga, lo que ya no nos sirve. Esto se va a ir a la presa de colas, de ganga, de relaves, hay muchos nombres, ¿no? Incluso depende del país, ¿no? Entonces, y ya en estas presas de jales, es donde yo tengo que ver la forma de separar el agua para, déjenme vuelvo a, aquí yo tengo que ver la forma de separar el agua para
volverla a utilizar. ¿Dónde inyecto el agua? La inyecto aquí. Hasta aquí es un proceso seco y justo en el molino inyecto agua, aquí se convierte en un proceso húmedo. Vemos que después del stockpile, lo que hay es una trituración secundaria, ¿no? Sin importar si va a ir a lixiviación o si va a ir a concentración, se tiene que hacer una trituración secundaria para hacer las piedras que venían de 2, 3 pulgadas, hacerlas ya de media pulgada, de un cuarto de pulgada, ¿no? Y bueno, aquí hay que estar en estas trituradoras. Aquí vemos que están midiendo también el nivel, ¿no? Y también en estas trituradoras hay que medir el nivel puntual, ¿no? Como decíamos, típicamente el Soliway es el más adecuado para esta medición.